noches a todos. Espero que ya hayan visto, pues, recuerden que nosotros estamos usando Teams para nuestro canal de comunicación de avisos lo más rápido posible. ¿Eso qué quiere decir? Que les recomiendo que ustedes, ahí sé que no les aparece como un mensaje en el correo inmediatamente, hasta donde yo sé, ¿sí? Pero ustedes deberían revisar por lo menos a diario como esta lista de equipos, sobre todo los de sus clases, y que ustedes miren si está, por ejemplo, así en negrilla, es que hubo una actividad, ¿sí? Por lo menos un mensaje. Especialmente en el general, ¿no? De hecho, yo les invité el lunes a esta charla, que creo que es mañana, pues 24, sí, si pueden ir. Es una charla de TED que tienen preparado un profesor de la escuela, buenas noches, de la Escuela de Ciencias Básicas sobre ciencia de datos, por si les interesa, bueno, especialmente inteligencia artificial, ¿sí? Entonces aquí está como el aviso que les hice desde el lunes por si les interesaba. Pero fíjense que aquí, hoy pues que estaba terminando esto, ya les avisé que publiqué el PIF y el taller, ¿sí? En Moodle. Entonces estén muy pendientes de eso. No, para hasta hoy, de hecho sí. Y pues ya pueden mirar, ¿listo? Una cosa, bueno, antes de, no sé si valga la pena que ustedes abran ahorita mismo, o puede que sí, o después de esta clase yo creo que ya van a tener por lo menos la posibilidad de resolver más del 65% yo creo que el taller, ¿sí? Y como tienen varios intentos, eso ya sale, porque el taller no es corto, ¿listo? Entonces, miremos lo que están en Moodle, ¿listo? Incluso les voy a mostrar el taller, no tienen que abrirlo ustedes porque ustedes estarían perdiendo al mirarlo, pues un intento, ¿no? Entonces, hablemos primero entonces del taller rápidamente, ¿sí? Aquí está. Les recomiendo que cuando lo resuelvan, de hecho, quiten este botoncito, pues porque les da como un poquito más de espacio de lectura, ¿sí? Entonces, el taller tiene 13 preguntas, pues es bastante extenso en principio, pero es para que practiquen bastante. Aquí en la primera situación, este punto ya lo pueden resolver completamente ustedes, sin duda alguna, ¿sí? Ya lo hemos visto en clase. Sobre tallas de camisetas, en fin. ¿Qué tipo de variable es? Si ustedes pueden calcular, no sé, algún cuantil, el promedio, cosas por el estilo, etcétera. ¿Listo? Lo recomiendo que ustedes lo que hagan es coger esto y lo lleven a Excel. ¿Listo? Entonces ustedes copian esta tablita y la pegan en Excel y ahí hacen sus cuentas de frecuencias y todo lo demás. ¿Listo? Listo. La segunda situación, algo similar, pero ya nos toca con lo que hemos visto hoy. Lo que vamos a ver hoy, mejor dicho, que es calcular promedios, desviaciones estándar, una tabla de frecuencias, listo. Eso lo vamos a ver hoy. ¿Listo? Y con eso se van a poder... Moda y mediana y algunas de esas cosas ya las podrán responder en principio, porque son de cosas acumuladas que usted... O sea, ya hay preguntas de aquí que ya la pueden resolver, otras no. Promedio y varianzas y cosas por el estilo las vamos a ver hoy. ¿Listo? Lo mismo acá, esa pregunta. Y lo de puntuación Z también todo eso se va a ver hoy. Esto es parecido, pero utilizando una base de datos y sobre un diagrama de cajas y bigotes también lo vamos a ver hoy, ¿sí? Esto también, yo creo que con eso terminamos hoy sobre kurtosis y demás. Tablas cruzadas no creo que alcancemos a verlo hoy, vamos a ver, es una sola pregunta. A ustedes se les dificulta sobre todo la interpretación de estas preguntas, pero es porque es parte esencial eso es algo de la estadística que ustedes muchas veces no entienden cuando uno se les pide algo y cómo describirlo de forma redactada, ¿listo? Por eso yo siempre hago preguntas de este estilo, porque ustedes muchas veces tienen problemas para identificar un dato. Y eso muchas veces se usa, por supuesto, en reportes y demás, y hay que aprender a referirse a ellos correctamente, ¿sí? Tablas cruzadas es una parte de tablas dinámicas que ya empezamos a ver, ¿listo? Entonces, bueno, la siguiente página, a ver. Aquí, esta parte, ustedes ya saben, ya lo vimos al final de la clase pasada, cómo se llena esta tabla, ¿sí? Y ahí se pueden responder algunas cosas. O sea, fíjense que por eso les digo, bastante ya pueden ustedes están adelantando con este taller, ¿sí? Obviamente hay unos cálculos de promedio y otras cositas que serían un poquito después, pero listo. Y obviamente situación 5 y situación 6 es lo último que vamos a ver,
que es una introducción a la probabilidad, que es la distribución normal, la distribución binomial y otras cuantas similares. Ese es el último tema que vemos en este corte. Y por eso están en la citación 5 y la citación 6. Ahí sí, esos dos no los puede responder, pero fíjense que en puntaje no son tan altos, ¿no? A propósito, 0,4 y 0,5. Estoy hablando del 65% es en puntaje, no en cantidad de puntos que puedan resolver específicamente. Listo, entonces ese es el taller. Ya se los estoy mostrando por completo, pues ya saben que se les va a evaluar. O sea, por lo menos ya había un 40% que yo creo que ya podrían resolver, un poquito más con lo que ya hemos visto, de hecho. Más otros 15%, de hecho 25% que creo que vamos a ver en la clase hoy. ¿Listo? Bueno, eso es sobre el taller. Sobre el PIF, hoy no quiero dar muchas indicaciones porque de hecho una cosa que me parece esencial es que ustedes pues lean, ¿sí? Y de hecho investiguen lo que puedan. Porque pues es una mala costumbre, sobre todo ya a nivel universitario, que ustedes esperen que todo lo que diga el profesor, o sea, si el profesor no explicó cómo se hace algo específicamente, entonces no puede ser evaluado. Porque si es así, entonces ustedes solamente son capaces de repetir. Y eso no puede ser cierto, ¿sí? Ustedes tienen que mostrar que son capaces también de aprender con las bases que uno les da. Entonces, digamos que en ese sentido, sobre el PIF, solamente quiero hacer las siguientes aclaraciones. Está aquí, o sea, miren, esta sección ya está hecha, la entrega, ambas entregas, de hecho, el taller no es una entrega, porque el taller ustedes lo van a poder haciendo a partir de hoy mismo, si lo desean hacer el primer intento, pero el último intento lo tienen que hacer el 13 de marzo, ¿sí? Hay tiempito todavía, hay unos 18 días, ¿sí? No, el corte yo tengo que dar notas el 22, ¿sí? O sea, no se preocupen que todavía hay tiempito para hacer esta retroalimentación y para el tiempo de examen, ¿listo? El 22 de marzo. Pero el 13 me parece un buen momento justo para que se cierren estas cosas para que ustedes tengan una cierta retroalimentación. Entonces el PIF también se cierra el mismo día. El PIF sí es fecha límite. O sea, en ambos casos es la última fecha para presentar su último intento del taller es el 13 de marzo, un poquito antes de medianoche. Lo mismo que es un domingo a propósito, ¿sí? Lo mismo con el PIF. ¿Listo? Ahora hablemos del PIF, algunas cosas generales. Digamos que las preguntas del PIF, eso sí, consulten el PDF que está aquí, ¿no? Hay un PDF, se los puedo abrir, que es bastante... Pues, yo soy muy detallado en eso, no quiero dejar nada como al aire en ese sentido. Que ustedes... O sea, las reglas están bastante claras ahí, pero como están bastante claras, tienen que leerlas todas, ¿listo? Por ahí también está el ejercicio de comprensión de lectura, ¿sí? Entonces, cosas importantes, ustedes ya deberían ir definiendo grupos. No se puede trabajar individualmente. Son grupos de 2 o 3 personas. Tampoco puede haber grupos de 4 o 5 o 6. ¿Sí? Solamente esos dos números, 2 o 3, no más. Entonces, en este momento tienen que ir definiendo cuáles son los integrantes de su grupo. ¿Listo? Si todavía no encuentran, perfectamente, vamos a hacer lo siguiente ahora, de una vez, que sería, agrega un canal, les parecerá bobo, pero es canal para buscar grupo. ¿Sí? Ha pasado que a veces dicen, profe, todavía no tengo un grupo. Pues la idea es que ustedes publiquen ahí, esto como en este canal pueden indicar a sus compañeros antes para formar eso. Entonces ahí alguien escribe, todavía no tengo grupo, quiero estar todavía así, te lo ponen acá. ¿Listo? Es para eso es este canal. Y prefiero que se haga parte justamente para que no cause ruido en el canal general, que es como para preguntas más de clase, de ejercicios, del taller, del PIF. Para eso está el canal general, ¿sí? Para que ustedes hagan ese tipo de preguntas. Pero si lo que quieren es, ¿quién no tiene grupo? Mejor hagamos en este canal. ¿Listo? Es lo mejor que puedo decirles. Una recomendación. Yo sé que ustedes lo hacen muy seguido, pero no me parece una buena práctica. No publiquen su número telefónico, por favor. Sí, yo sé que es normal, pero no es necesario. Pueden hablarse para eso está Teams, pueden hablarse por interno y luego cuadrar si así quieren su número telefónico con sus compañeros. Pero es que esto es como muy abierto. Yo sé que estamos en principio en un lugar donde es relativamente confiable, pero hay que aprender a cuidar la información personal de uno, digamos. Es solamente por eso. Y no creo que sea de verdad necesario publicarlo, ¿sí?
Por supuesto, solamente una indicación, no les voy a decir, o sea, no los voy a regañar por eso. Solo me parece un poco raro que ustedes a veces hacen eso con demasiada facilidad. Y no me parece que sea una buena práctica, ¿sí? De cuidado de datos, no más. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, lo de la conformación de los grupos. ¿Listo? 2 o máximo 3. Es muy difícil, o sea, si alguien me sale todavía que tiene una persona, pues trataré de unirlos lo antes posible. Sí, si veo 2 personas que todavía siguen individuales. Y mucho cuidado, los que salen con 4, ha pasado en semestres pasados, pero les garantizo una cosa, si alguien me sigue insistiendo con un grupo de 4, los califico muchísimo más duro. Eso sí les digo una vez, a partir de 4 personas. ¿Listo? Ese es el gran pero les digo, de verdad, muchísimo más duro que a las personas que son 3 o 2, o sea, grupos de 2 o 3 personas. O sea que antes de sugerir tener un grupo de 4, piénselo 2 veces. Es más, les digo, normalmente, históricamente, los grupos de 4 son los que peores notas tienen. ¿Sí? Entonces, piénsenlo muy bien al respecto. ¿Sí? No todos, pero normalmente es porque, sí, o sea, no sé por qué, porque se conformaron y creyeron que todos iban a trabajar y al final yo veo la calidad de ellos y es peor que la de grupos de 2 y 3. Y como les estoy diciendo que les estoy calificando más fuerte a los de 4, pues imagínense, la nota se les baja bastante. Entonces, cuidadito, o sea, si van a hacer un grupo de 4, asegúrense de presentar trabajos muy buenos. Si no, no lo intenten. Las pautas honestas aquí están o sea, básicamente ustedes tienen que entregarme 2 cosas, quiero aclarar eso de una vez, son 2 archivos. En principio ustedes pueden entregarme, o sea, un archivo es un PDF, nada, o sea, si tienen, ya les digo ahí en las reglas, el que me entregue un Word pierde ya 0,3 puntos del PIF, de una vez. Tiene que ser un PDF, no es nada difícil generar un PDF a propósito, ¿sí? Es guardar como PDF en Word o algo por el estilo y ya está. O sea, lo de menos, o sea, no les estoy pidiendo algo muy grave al respecto. ¿Y por qué soy exigente con eso? Porque es que en Moodle yo puedo calificar los PDFs encima. Sí, yo puedo hacerles anotaciones en un PDF sin ningún inconveniente. No puedo hacer eso con un Word. Es por eso que estoy exigiendo eso. Es una cuestión de mejorar la retroalimentación. Para que ustedes vean su trabajito como escrito ahí, como con en rojo y todo, como si me lo presentaran impreso, yo pudiera hacer anotaciones. ¿Sí? Es por eso que pido el PDF. No es por molestar nada más. Es una cuestión de utilizar la herramienta de Moodle. Y otra cosa importante, que también lo aclaro en las primeras reglas. Tienen que indicarme una portada de su trabajo con los integrantes del grupo. Ningún integrante será reconocido si no aparece en esa portada. No hay ninguna excepción al respecto. ¿Listo? O sea, nada de que, ay, pero él trabajó con nosotros y no está ahí. Lo siento mucho. Si no aparece en la portada, no lo considero un integrante del grupo. ¿Listo? Y segundo, si no tienen portada con los integrantes del grupo, pues también se les baja 0,5, porque esa información es esencial para que el grupo esté bien definido. Es una regla que les advierto desde ahora. Yo sé que algunos puede que sí les haya pasado, pero es que yo sé lo que pasa en algunos casos. Alguna persona se quedó fuera, se le olvidó el PIF y quiere que un grupo lo meta después de la entrega. Lo siento mucho, pero no va a haber excepciones. Y los que intenten hacerlo, lo que puede llegar a pasar en algún momento, les digo lo que pasa. La nota se les diluye entre todos y quedan bajísimas, quedan de 2 y pico y por debajo. O sea, si ustedes quieren, por alguna razón, querer incluir a alguien de esa forma, la nota no les queda como está. Se les va a diluir necesariamente, porque la regla ya está clara. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado también con eso. Bueno, eso es lo que les digo en las entregas, no más. O sea, como eso, lo que les quería aclarar ahora era esto, como las condiciones de entrega. Tienen que entregarme otro archivo, que es un Excel, donde yo pueda evidenciar que ustedes hicieron el procedimiento. ¿Sí? Entonces, ustedes me entregan un PDF como con el resultado, con sus análisis, con sus gráficas bien bonitas, porque recuerden que ustedes tienen que aprender a eso, también a copiar y pegar de Excel a Word, o a un editor de texto y ponerlo bien bonito, redactarlo abajo, todo lo demás. O sea, aprender a hacer o sea, Excel no es una plataforma para presentar trabajos, y nunca me ha parecido. Para eso están los textos de verdad. Uno en Excel hace el procedimiento, pero los resultados se presentan en un documento, no en una hoja de Excel, ¿sí? Entonces eso es para que ustedes, lo que es el desarrollo y todo lo demás, me lo presenten bien bonito en un PDF con sus anotaciones y todo lo demás, mientras que, pues con el Excel yo sí veo que ustedes hicieron el procedimiento, porque yo veo que ese Excel es su espacio de trabajo, por eso también está ahí. Por supuesto está como opción
no sé cuántos de ustedes manejan R, pero R es un programa estadístico muy típico, es gratis y todo lo demás, es un lenguaje de programación, de hecho, muy bueno. Y el que quiera presentar, o sea, el grupo que quiera trabajar con R, bien puede. ¿Cuál es el problema? Uno, este curso no lo estamos viendo basado en R, lo estamos viendo basado en Excel. Pero si ustedes saben calcular promedio, hacer las cosas en R y me presentan sus resultados en R, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Ese es el otro formato posible. ¿Sí? Yo le leeré el procedimiento y correré el código y miraré. Listo. Entonces, el resto sí espero que lean. ¿Sí? Hay varios puntos, lean con cuidado. Iremos aprendiendo. Es posible que de hecho puedan ir leyendo también cómo se hace una gráfica cuantil o cucu. Se lo recomiendo también, que es parte de las cosas que espero que investiguen. ¿Sí? Para el punto 7. O sea, digamos que esto sí espero que ustedes lo lean. Cualquier duda la iremos respondiendo, sea en el canal general o sea en el hoy clases, digamos un momentito rápido, ¿sí? O en una asesoría, etc. Pero preferiría que se hiciera en el canal general para que pues todos sepan cuál es la respuesta. Ahora, el último punto también es un poco esencial, léanlo con mucho detenimiento, y es una cosa que pasa muy frecuentemente. Uno en un curso de estadística, ustedes se acostumbran a... Yo les estoy pidiendo que también comenten y interpreten resultados, ¿sí? Pero normalmente ustedes dicen como, esta frecuencia es más alta que esta otra, o cosas por el estilo. O sea, hablan de una forma puramente estadística. Ustedes dirán, pero es que esto no es un curso de estadística. Sí, pero la gracia es que ustedes no se queden con esa descripción puramente de conceptos de libros de texto. Porque todas las bases de datos que yo les doy, ustedes pueden conseguirse las propias, si lo desean, no pasa nada. Si a ustedes les gusta otra base de datos. Pero todas esas bases de datos tienen un contexto, es decir, analizan o los gustos de vinos, o Pokémones, de hecho hay una, o la que pongo como ejemplo que la dan es que es por allá una inmobiliaria que compra casas como dañadas, las remodela y luego las vuelve a vender, ¿sí? Entonces, todas esas bases de datos tienen un contexto y cuando ustedes interpreten sus resultados, tienen que hacerlo a través del contexto. Y la matemática es para justificar sus conclusiones. O sea, sus conclusiones tienen que ser las casas después de 1984 empezaron a mejorar su ganancia de precio o alguna cosa por el estilo. O sea, cosas de verdad que tengan que ver con ese contexto de la base de datos. Y luego ustedes explican matemáticamente por qué es que ustedes pueden afirmar eso. Pero tiene que ser así los comentarios. Esa parte representa por lo menos el 25% de los puntos en donde yo les pido interpretación. ¿Listo? O sea, no se les olvide esa anotación. La hago 2 veces, acá abajo en esta nota y cuando menciono el punto 3. También les digo, les hablo al respecto. Que toda interpretación que espero no es simplemente decir, la moda es esta, o sí, cosas por el estilo. No, sino, si la moda es tal, significa tal cosa, y me gusta, sobre todo, especulen un poco. No tiene que ser correcto, pero pueden decir, es que se compraron estas casas tal vez, ¿por qué? Sí, tal vez. Pero cuando ustedes me dicen ese tal vez, me demuestran que están entendiendo, o sea, que están entendiendo la situación en el contexto específico, ¿sí? O sea, es una especulación. Yo sé que, o sea, fundamentar eso último va a ser difícil, pero si ustedes creen que hay una manera de explicar por qué pasa eso, muchísimo mejor, ¿sí? Eso les suma muchísimo puntos. Entonces, bueno, ese es el trabajo del PIF. ¿Listo? Por lo demás, el resto, yo miraré también un poco de redacción, ortografía, todo eso es esencial. Ustedes tienen que dominar el lenguaje, obviamente, aunque sea un curso de estadística. ¿Listo? Y ya está. Eso es lo que les quería hablar sobre las dos actividades. Ya tienen las dos están montadas en Moodle y sin ningún inconveniente. Entonces, espero que lean y vayan mirando. Lo último es, a propósito, los porcentajes ahí también están, como de cuánto pesa cada uno de los aspectos del PIB, ¿no? Eso suma 100%. Yo, de hecho, ya tengo una tablita, yo lo que hago es ponerme a leer o sea, yo de hecho, punto por punto, lo que hago, no les pongo 0.3 ni nada por el estilo, sino pongo un porcentaje. A este punto le doy 100%, o 80%, o 95%, o sea, el nivel de completez del punto. Junto con esta tabla, se puede calcular un promedio ponderado, que lo vamos a ver hoy, y por lo tanto, les doy la nota, de acuerdo a estos pesos relativos. Ya está. Sí. Listo. No sé si hay alguna duda así rápida. ¿Ese primer taller también es en grupo? No, el primer taller se tiene que presentar, es una actividad que se presenta en Moodle y eso sí es individual. Ahora bien, como es un taller, de hecho todos tienen el mismo. ¿Qué quiere decir? Que en principio alguien puede pasar las respuestas a otra persona sin ningún problema.
Si ustedes quieren hacer eso, pues no sé, allá ustedes. Pero tienen el inconveniente que no están practicando en lo más mínimo para el examen. Entonces, allá ustedes. Porque el examen sí va a ser mucho, buenas noches, sí va a ser mucho más individual. Entonces, háganlo si quieren, pero bajo su propio riesgo. ¿Listo? Entonces el taller de ellos son 5 intentos, a propósito. Cada intento, ustedes cuando terminan les va a decir si estuvo bien cada pregunta o no. O sea, el taller en ese sentido es un poco también formativo, no es 100% sumativo, les va a ayudar un poquito a practicar. ¿Listo? Ténganlo también presente. Si acaso les están quedados por un... Puedo adicionarles un sexto intento si les parece, etcétera. Pero parece que 5 por el momento está bien. Vamos a ver cómo les va. Y yo soy o sea, dependiendo de los resultados, puedo considerar o no, ir agregando más intentos o no. No me parece nada grave. Sí, y no más. Exacto. Entonces, en ese sentido, el taller es como para que trabajes, mejor dicho. Por eso está un poco largo y practique. Listo. Ya está. Ahora sí volvamos a clase. Ya era como los anuncios de calificaciones. El examen, a propósito, buena pregunta, pensémoslo. No sé qué ustedes dirán. Bueno, todavía falta tiempito. Ya les dije que el 3 se entregan, 22 de marzo, 21 de marzo. Bueno, creo que yo leí 22, pero ahora que veo esos martes, normalmente es un lunes. Vamos a, ¿será que tengo abierto el calendario académico? Creo que... Sí. Ahora, es una primera pregunta. Yo tengo una práctica al respecto. Si ustedes me dicen, porque es que mi parcial lo pienso hacer en Moodle durante todo el fin de semana, ¿sí? No lo quiero hacer en clase. Si ustedes quieren con su lector y todo lo demás, pues como se hace usualmente, tendría que hacerlo en esa semana, específicamente, ¿sí? Hasta el tema que veamos. Pero de 6 a 8, esa es la semana 5, ¿verdad? Porque mire, tenemos... Hoy estamos en semana 3, que es... Perdón. Sí. Ahora, semana 3 es esta, semana 4 es esta. Semana 5 efectivamente sería del 7 al 12 de marzo, ¿sí? Pero listo, o sea, si quisiera hacerlo presencial, yo lo tendría que hacer en esa semana para que ustedes alcanzaran a hacer su petorio. Pero podemos hacerlo por Moodle y dejarlo un poquito más tarde. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Sí? Fíjense, sobre todo que por Moodle pues hay una flexibilidad de 3 días, todo lo demás, o sea, no es... Les explico cómo son los exámenes normalmente. Son 3 intentos apenas, y ahí sí, si ustedes terminan su intento, les dan los puntos de cada punto, pero no les dicen cuál estuvo mal, por supuesto. Ahí ya está distinto. Y las preguntas son abiertas. Entonces, dense cuenta que en ese sentido es distinto al taller. Sí, no hay mucha selección múltiple ni nada por el estilo. Son numeritos. Tienen que responder el número, con 3 cifras decimales. Así son. Y créanme que si lo hacemos en clase, también va a ser en Moodle. O sea, que eso sí no sé, o sea, sí, por calificación automática. Lo único que cambiaría es que sería más corto y ahí lo que fue, y no más. Entonces, sí, yo creo que el examen lo podríamos dejar para, a ver, 13. Sí, yo creo que por ahí es del 17 al 20. Lo creo, del 18 al 20. ¿Sí? Ese fin de semana, antes de las notas. ¿Sí? Ya está. O sea, yo con tal el lunes estoy pendiente. O sea, es el lunes 21, es que yo sé por qué. Déjeme ver el calendario académico, por eso lo estoy buscando otra vez. Foli.eu. Ese no es. Ustedes saben dónde se mira, ¿no? Que es aquí. Bueno, yo lo miro por consulta docentes, calendario académico. Miremos. Y ponemos pregrado, Presidencial Bogotá. Listo. Yo me puse a mirar marzo. Y dice que... Oiga, sí fue un martes, eso está un poco raro. Pero bueno, dejémoslo hasta el lunes. Por ahí tenemos un día más, digamos, de reclamos. Por eso no me pasa nada. O sea que el domingo termina el examen. O sea, la última fecha de examen. Todo el lunes como para reclamos. Y el martes es la fecha límite. O sea, lunes y martes pues, como para cualquier cosita rara que nos pueda estar pasando. ¿Listo? Porque la inclusión límite de notas es el 22, que sí fue un martes. Me parece un poco curioso porque casi siempre lo ponían un lunes. Pero esta vez lo pusieron un martes. Listo. Debe ser por eso tal vez. Listo. Pero bueno. Pero mejor no arruinemos el festivo y dejémoslo hasta el domingo, ¿no? El examen, ¿listo? Me parece contar 3 días suficientes como para los 3 intentos. Bueno. Entonces,
sea, ya les dije mi calendario básicamente de las evaluaciones de este corte, creo que ¿están de acuerdo con ellas? O sea, no. Sí, listo. Yo sé que es raro porque es como que les doy un poquito más tiempo, pero normalmente les ha gustado a los cursos que yo les deje más tiempito para el parcial, que no sea como tan de una a la semana 5 y podamos retroalimentar un poquitito, ¿sí? Porque si no nos toca todo como muy a las carreras, sí, a veces. Si nos dan ese tiempo, pues aprovechémoslo. O sea, ahí sí, yo el 22 y no me dejan de otra, me cierran banner y yo después de eso ahí sí no puedo hacer nada, pero me arriesgo un poquito para que tengamos algo de flexibilidad. Bueno, volvamos a clase entonces. Ustedes tienen una... Ah, bueno, no sé, ¿alguna otra última duda? Como de evaluaciones y eso. Listo. Esto era como cuestión de anuncios, de ver si hay... No, nadie está como... Esto sí me pasa con cierta frecuencia, que es me meto al canal general, trato de buscar los archivos y a veces no salen y a veces sí salen. Es como raro. Que tiene esto... Sí, Teams. Pero ahí está. Ya empezaríamos la clase 3, ¿no? Que sería medidas de tendencia central. ¿Listo? Ah, bueno, una cosa que todavía no les he compartido, y ahorita que veo, es una cosa que siempre comparto que es como material de estudio de los cursos virtuales. Como ustedes saben que este primer corte es como de repaso, supuestamente, de estadística 1. Como que todo lo que se ve en estadística 1, básicamente, en el curso de virtual, para que lo tengan presente. Pero no se los he subido, aquí están ya los archivos, pero bueno, ahorita miraré. Entonces, o sea, yo creo que mañana mismo les subo eso a Google. Bueno. Entonces comencemos a hablar de medidas de tendencia central. Nosotros cambiemos de base de datos ahora que lo pienso. Se las voy a compartir. Esperen un momentito. A ver. Déjenme ver un momentito. ¿Cuál es el diagrama de cajas y bigotes que hacemos? Ah, es con ventas también. Entonces sigamos con ventas. Listo. Porque con tal es el que está. Listo. Aunque mentiras, no. Puedo usar otra base de datos si ustedes luego practican con este de ventas. Eso no pasa nada. Entonces, bases de datos. Cojamos salarios. A ver. Tiene una, restos tiene otra. Ya me ven un momentito. A ver cuál pienso. Yo tengo ahí varias. Edad, arrestos previos. Sí, está bien. Yo creo que vamos a hacerlo con arrestos. No, ya se las comparto, es que no todavía. Y lo voy a hacer así. A ver. No, todavía no está compartida. Y le voy a poner el nombre de la clase de hoy. Esa clase, esta sería de septiembre, perdón, de febrero 23. Listo. Ya les comparto. Eso va a estar aquí en el Excel de curso. Excel de clase, perdón. Y les comparto la clase con la fecha de hoy. Listo. Listo. Ahí ya está. Espero que la descarguen. Bueno, si quieren borrar esta hoja, esta base de datos la trabajé un poquitico en algún momento, pero para que se quede acá, ya está en formato de tabla, pues ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Esta es una base de datos creo que inventada, pero lo interesante, esta también la uso bastante para ejemplos de tablas cruzadas porque pues se supone que representa unos arrestos en la ciudad de Boston durante unos años, ¿sí? Sirve, por ejemplo, para estudiar racismo policial y otras cosas. Sí, porque, por ejemplo, podemos mirar, dependiendo de la etnia, porque están clasificados según negros, sí, de raza caucásica o afroamericana, dependiendo de cuántos dejaron libres después de ser arrestados o no. O sea, se pueden hacer estudios de ese estilo con esta base de datos. ¿Listo? Pero nos vamos a concentrar sobre todo ahorita en calcular promedios, desviaciones estándar y demás. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo con
una variable que la variable de restos previos. Luego les explico por qué esa va a ser la más adecuada. Es una variable que tiene poquitos valores, ¿sí? Creo que tiene máximo 6. Pero los podríamos ordenar de mayor a menor y creo que sí, mire, sí, 6. Eso es lo bonito de la tabla, que uno lo podemos consultar eso rápido. Listo. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar entonces a calcular las cosas. En esta clase vamos a aprenderlo a hacer de dos formas distintas. ¿Listo? Que es importante. Primero, vamos a aprender a calcular promedios, desviaciones estándar y ese tipo de conceptos con la tabla completa de datos. Eso es relativamente sencillo, casi son puras funciones de Excel y nada más. Pero en muchas circunstancias, nosotros no tenemos a disposición toda la tabla de datos, sino tenemos una tabla de frecuencias. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos cuando queremos calcular en este caso? Entonces, de hecho, en el taller se dieron cuenta que esa es la pregunta de la situación 2. Pues eso también lo vamos a ver, ¿listo? Hacerlo por los dos lados. Entonces, comencemos con haciendo algo rápido. Es más, pregunta de bono, de una vez. Primera. Porque es, hagan la tabla de frecuencias de arrestos previos, ¿sí? Lo que digo una vez. Ya tienen todos ellos, todos ustedes tienen esa base de datos, entonces lo voy a escribir acá. Yo aprendo. Enter, sí, 1. Cada uno de esos vale 0,1. Una cosa importante que ahora les digo, solamente valdré respuestas que se hagan dentro de esta misma pregunta. Es que el curso pasado me pasó que algunos respondían abajo y otros ahí, y es difícil saber quién respondió primero, ¿sí? Entonces solamente respondan a este mensaje, por favor, ¿sí? O sea, hacen responder aquí. Y todas las respuestas solamente aquí. Si la hacen por debajo, ni siquiera las miro. ¿Listo? Téngalo presente. Listo, yo lo voy a ir haciendo. Muy bien. Bueno, a propósito, la respuesta 1, por favor, con un porcentaje con 3 decimales de precisión, ¿no? Listo.
Yo tengo las dos respuestas. ¿Nadie ha respondido todavía? David Fabián, no es correcto y no se le olvida el símbolo de porcentaje. De hecho, hay dos problemas. Esa ni siquiera sería la respuesta correcta para la frecuencia relativa porque redondeó mal. Sería 3,304%. Cuidadito con ese redondeo, ¿no?
Bueno. Sebastián, tienen que decir cuál es el punto, el 1 o el 2. No es correcto. Lean que es relativa acumulada. Ginette, recuerda responder arriba. Por favor, antes de que les dije una regla. Pero no hacer la respuesta todavía. Pero muy bien. Johan Felipe, muestra a ver. Esa es la respuesta del punto. Indique cuál es el punto a propósito, ¿no? Díganme punto 1 al menos, sí. Sí, pero esa es la respuesta del punto 1. Está bien. Listo. Es correcto. Johan y Arraga, listo. Agrego otro puntito. Y, bueno, todavía queda el punto 2. Vamos a ver. Esa no es la respuesta correcta. Cuidadito que es el valor. No, no es correcto. Está cayendo lo de siempre. No estoy preguntando ninguna frecuencia, ni la relativa, ni la absoluta, ni nada. Es el valor que es el que representa el presente del 58. Hay 7 valores posibles, de 0 hasta 6. Listo. No, porque la variable es arrestos previos. Tenía que aparecer en filas. Y en valores era cualquiera pero que se recuerde. ¿No? Eso. Ahí sí comenzó bien. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Alguien lo ha respondido la 2? No, no es 127, tampoco es 3. Pero la respuesta de José Mateo por lo menos tiene más sentido. ¿Listo? De todas es la que tiene, por lo menos podría ser, pero no lo es. Y a propósito, el que me responda correctamente, porque aquí se puede adivinar y no tenga la tabla que me lo demuestre, entonces no le valgo el punto. ¿Listo? Porque es muy sencillo, tú sabes adivinar un número de 0 hasta 6. Sí, el que quiera, pues diga el número aleatorio, pero tiene que justificarme después por qué. Y si no tiene si no me muestra en su Excel por qué, entonces no vale el punto. Un número entero, de hecho, de 0 hasta 6.
¿Nadie? Sebastián, ¿puedo ver su Excel para que me muestre la justificación? La respuesta es correcta, pero dígame, ¿por qué? ¿Cómo lo hizo? La frecuencia común es la porcentajes. Es la frecuencia de la tarea acumulada. Acumulada. ¿Y qué hizo después? Mide el porcentaje de 50 que se acerca más. No es que se acerca más, creo que eso es general. El pensamiento más cercano. No. Y ahí va a ir. Trata de justificarse mejor, porque no es el más cercano. Lo habíamos dicho de otra forma. Es el más probable. Es que es correcto, pero no es como el más cercano. Así trata de acordarse. Es el primero que. No está donde lo vamos a usar. Bueno, le voy a dar un medio puntito, ¿listo? Pero es el primero que iguale o sobrepase ese valor. ¿Sí? No es el más cercano, porque puede estar un poquito por debajo, no. Es el primero que iguale o sobrepase ese número. Efectivamente, pues el 66% es el primero que iguala o sobrepasa el 48%. Por eso es. ¿Cuál es su nombre? Ah, bueno, perdón, ya está ahí, perdón. Cierto que aquí. Sebastián Sánchez. Está estrenando, bueno, bono. Hagamos el bono completo entonces. Porque está estrenado. Listo, sí. Pero entonces recuerden. Bueno, yo ya hice ya les muestro el procedimiento. A ver, lo voy a repasar un poquito rápido. Porque esto total es repaso, el repaso del repaso. Sí. Entonces, a ver. Entonces, pues insertar tabla dinámica, ¿no? O sea, seleccioné toda la tabla. Fíjense aquí que puse. Puse arrestos previos en filas, ¿no? Para que me mostrara todos los valores posibles. Y cualquier variable que esté en cuenta, la ponía para contarme la frecuencia absoluta. ¿Listo? Ahora, yo puse restos previos también, pero pude haber puesto cualquier otra, ¿sí? No pasa nada. Por ejemplo, si pongo edad y me aseguro que sea recuento, ¿sí? O cuenta, pues da los mismos números, ¿no? Entonces no importa la que escoja, siempre y cuando aquí esté en cuenta. Listo, con eso tengo ya una lista de los valores y de frecuencia absoluta. Lo siguiente que tocaba hacer pues era completar la tabla de frecuencia relativa, que en este caso era coger la absoluta y dividir en el total de datos. Recuerda que es con alta igual, ¿no? Que nos ayuda rápido a tener ese total. De total, ¿no? Mientras que la frecuencia acumulada lo hice por el truco de la suma. Recuerden que hay varios, pero el de la suma, empezando en la casilla fijada, 2 puntos hasta ella misma. ¿Sí? Es más, técnicamente aquí yo podría haber hecho esto, comenzar en ella y terminar ahí sí con clic. La segunda sí la puedo hacer con clic porque esa sí va a variar y se van a dar cuenta que funciona también. ¿Sí? No cambian nada. ¿Sí? Queda igualita. O sea que obviamente lo importante es la primera, que sí toca escribir la B15, o bueno, donde ustedes la tengan, fijada. La segunda sí la pueden hacer con clic y no pasa nada. ¿En dónde? Es que tiene suma de restos previos. Tiene que ser recuento. Porque si no, no estoy usando las frecuencias, estoy usando otra cosa. Hay que acordarse de eso. Si queremos encontrar las frecuencias, no simplemente moverlo, tenemos que estar seguros que es cuenta lo que tengamos para que salgan las frecuencias. Si no puede aparecer un promedio, una desviación de estándar, otras cosas. Ahí hay otras maneras de extraer información. ¿Sí? Es por eso. ¿Listo? Y bueno, y la frecuencia relativa acumulada, que prácticamente fue la que todas las preguntas que hice fue alrededor de esa columna, básicamente, pues había 2 maneras. Por supuesto, podría ser la suma acumulada de las frecuencias relativas, pero aquí decidí coger la absoluta y dividir en el total, que era más rápido.
Y ahí están. Entonces, fíjense algo importante. 1. La primera pregunta era, ¿cuál es la frecuencia relativa acumulada del valor 4? Ahí está el 97,398%, que es correcto. Ahora, para la pregunta del percentil era más distinto. Era un poco más, había un proceso un poquito como más de uno, ¿sí? Que es, uno se pone a mirar en esta columna el primer valor que igualara o sobrepasara a 58%. Fíjense que este no, este todavía no, 51% está todavía por debajo, este sí, 66% está por encima. ¿Sí? No es el que esté más cerca, no es así, es el primero que sobrepase o iguale ese número. O iguale, ¿no? Puede ser que exactamente el 58%, ahí también sería, ¿sí? Pero en este caso lo sobrepasa. Y ya, entonces uno mira el valor. Ah, el valor es 2. Entonces la respuesta es, el percentil 58 es 2. Repasemos un poquito más. ¿Cuál sería la mediana? Sí, muy bien. Entonces, hagamos estas anotaciones rápidas. El percentil 58 es 2. La mediana es, porque lo hacemos con, es el mismo percentil 50, ¿no? El tercer cuartil. No, es el 3, porque es el percentil 75, ¿sí? Y el primer cuartil es 0, muy bien. Sí, listo. ¿Y la moda? ¿Cuál sería la moda? No, es 0. Es el valor que más se repite. De hecho, se nota 1851. De hecho, es natural. La mayoría de las personas no tienen antecedentes judiciales. Es el número de restos previstos lo que significa. O sea, sería 0. Fíjense que eso último, traducir ese número por lo menos a decir arrestos previos, ¿qué es? No tener antecedentes judiciales. Es lo que yo espero que también hagan, por ejemplo, cuando trabajen en su PIF, ¿sí? Que lo traduzcan un poquito la situación, que no se queden como en las palabras puramente estadísticas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hago este resumen? Porque esta es la manera de hacer las cosas cuando tenemos una tabla de frecuencias. Que de hecho, eso ya lo aprendimos a hacer, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una lista de datos? Pues Excel tiene funciones para eso. Entonces vamos a ver que podemos obtener estas mismas respuestas, pero con la lista completa de datos. ¿Listo? Es 0. Mira que de todas las frecuencias, la más grande es la frecuencia 0. Es 1851. ¿Sí? Mientras que todas las demás van bajando. ¿Sí? Es por eso, es la que más se repite. Entonces vamos a ver, ¿cómo hacemos ahora cuando tenemos la lista completa de datos? Bueno, una cosa, ¿a alguien les falta completar alguna de estas columnas para dejarla como ya lista? Bueno, sí. Les quiero mostrar ahora lo siguiente. Aquí ya estoy mostrando ciertos cálculos. Por ejemplo, ¿cómo calcular? Primero voy a mostrarles la moda, que es más sencilla. Hay una función que se llama moda en Excel, literal. O sea, hagan lo siguiente, pongan igual, escriben moda, ¿sí? Y seleccionan la columna de restos previos con un valor y con control espacio. Recuerden que control espacio escoge toda la columna. Dice que es 0. O sea que obtuvimos el mismo resultado, pero recuerden que porque aquí tenemos la lista completa de datos, en el otro tenemos la tabla de frecuencias. Y tenemos que aprender a hacer las cosas de las dos formas. ¿Listo? Entonces, si queremos calcular una moda, ya sabemos que hay una función en Excel, si tenemos la lista completa de datos y nada más, es igual moda y selecciono toda la lista de datos. Puede estar en un rango, de hecho, puede ser en un cuadradito, no pasa nada, él la encuentra. Siempre y cuando sean números, ¿sí? Si no son números, Excel no lo hace, desafortunadamente. Entonces, si la variable es cualitativa, desafortunadamente Excel no calcula la moda, aunque por supuesto se puede hacer. ¿Listo? Solo es capaz de hacerlo con números. Entonces, ahora miremos cómo calcularíamos el percentil 58. ¿Listo? Eso también lo podemos hacer.
Hay funciones en Excel también para eso cuando tenemos la lista completa de datos. Entonces presten mucha atención. Aquí les aclaro una cosa antes de seguir, y es que desafortunadamente el método, hay por lo menos 9 definiciones distintas para calcular percentiles. Créanme, 9, porque me restan todas. Yo les enseñé la que definen los matemáticos, ¿sí? Con la lista de tabla de frecuencias, el primer valor que aparezca, etc. Esa es la que llaman la de los matemáticos. Los estadísticos no se ponen de acuerdo, por eso están las otras 8. Sí, desafortunadamente hay 8 maneras distintas. Y en Excel hay por lo menos 2 maneras. Curiosamente Excel apenas tiene 2. Una que llaman .inc, se llaman percentil, y se dan cuenta que hay 2. Una que se llama .inc y otra que se llama .exc. ¿Listo? Entonces, no quiero entrar, ahorita les voy a explicar un poquito más sobre ellas, pero no los quiero que ustedes aprendan a calcularlas de esa forma. ¿Por qué? Porque ya sabemos una definición que a mí me parece súper clara, que es la de los matemáticos, y todos los matemáticos lo dicen igualito. Un percentil es así. Son los estadísticos los que no se ponen de acuerdo, y por lo tanto, yo como profesor, ¿para qué me pongo a decirles una de las 8 maneras? Porque me parece como, mejor que cuando ustedes necesiten un contexto, les digan, calcúlenlo de esta forma y listo. Y no se preocupen por nada más. ¿Listo? Y para eso hay programas que lo calculan. Pero entonces en el curso normalmente nos vamos a quedar en el .inc, ¿listo? Y en esta situación en particular la respuesta va a ser la misma que la que tenemos por el método matemático. Y ahorita quiero explicar un poquito por qué. Entonces ponen percentil.inc, ¿sí? Con tab, porque si no es muy largo. Escogen toda la columna de datos, ¿sí? Con control espacio. Punto y coma. Y ahí ustedes escogen. Ustedes pueden escribir 58%. Sin ese símbolo les da error. O escribir 0,58, como ustedes prefieran. Recuerden que es el mismo número. Excel lo sabe. 58% es lo mismo que 0,58. Entonces ustedes pueden poner así, 58%. Cierran paréntesis. Y fíjense que la respuesta le da 2. O sea que si ustedes hubieran sabido esta idea, hubieran podido responder rapidito el punto 2. Habrían aplicado esta función y listo. Pero recuerden, porque ahí está la lista completa de datos. ¿Listo? ¿Sí vieron cómo se hace? Yo aquí, de hecho, al lado lo que hago es la misma función, pero ahí le pongo el 0,58 para mostrarles pues, que Excel pues, entiende lo mismo. Está calculando lo mismo. ¿Sí? ¿Ya todos pudieron aplicarla? No. ¿Quién no? Bueno, no selecciones todo. Si no, haz clic, pero pon control espacio, porque lo otro es seleccionar toda la columna, pero de rango. Si es ahí, es la más de la tabla. Punto y coma. Y escribe 58%. El último paréntesis lo que el que uno quiera. ¿Sí? Recuerden, no pongas, o sea, si seleccionas arriba, claro, quiere que todas las columnas no se puede dar de vuelta, porque son muchísimas. Hay que asegurarse que la más seleccione las de la tabla, y es como el espacio. No, es que ahí pusiste las dos cosas. No, te tienes que ir a los 57. Ok. ¿Cómo abajo? Escoge la abajo. Haz clic en el resto. Ok. 58%. ¿Qué estás poniendo los resultados? O escribes 0,58 o 58%. Las dos, si no te está dando el percentil 0,58 que existe, pero es otro percentil. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Entonces ya lo que estamos viendo es cómo calcular, ya con números, con datos cuantitativos, cómo calcularíamos los conceptos si tenemos la lista completa de datos. ¿Listo? Ahora, fíjense que ahí también calculé moda y abajo estaba calculando la mediana, que habíamos dicho que era 1. ¿Sí? Pero en este caso decidí utilizar 3 funciones diferentes, porque pues ahí Excel es un poco redundante. Si se ponen voy a mostrarles simplemente porque ya sabiendo cómo calculan ustedes un percentil, pues ya está, al principio. Podemos calcular todo lo que queremos. Pero es que Excel de hecho tiene una función que se llama mediana. ¿Sí? Entonces escriben mediana, seleccionan la columna completa y le sale la respuesta 1. ¿Sí?
¿Listo? Y de hecho también, como la mediana es un cuartil, el segundo cuartil, hay una función que se llama cuartil. Y la misma historia. Pongo cuartil.inc, selecciono toda la columna y le pongo, deme el segundo. Es lo que se está diciendo ahí. ¿Cuál cuartil quiero? El segundo. Punto inc. Recuerden que es que hay un punto inc y un punto desc. Que ahorita le voy a explicar un poquitico cuál es la situación. Es un detalle técnico que por eso es el que quiero que no le presten tanta atención. ¿Por qué pasa eso? Y si ponen cuartil.inc con una coseta y le ponen el segundo, le sale el mismo valor 1 porque es la mediana. Recuerden que el segundo cuartil es la misma mediana. O sea, en este caso tenemos tres maneras distintas de calcular, o sea, tres funciones de Excel distintas para hacer la misma cosa. ¿Cómo? ¿El qué? ¿El cuartil? Sí. Bueno, entonces, digamos, o sea, como para terminar la lista de cosas, pues calculemos el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿no? Para que sean como los típicos. Del primer cuartil, lo que haría es, en cambio, bueno, yo no lo puedo pedir por mediana, de hecho. Ah, no, pero entonces, un momentito, aquí tendría que poner la percentil. Percentil.inc, selecciono todo y le pongo 50%, ¿no? Porque así es que sería la mediana, el percentil 50. Siempre tiene que haber el coma. Punto y coma. Punto y coma. Sí, porque en la mayoría de los Exceles, que es lo que llamamos el separador de argumentos, hay unos Exceles, cuando te pase eso, ¿sí? Fíjate cuando llene la función. Es importante porque es que una vez se encuentra con un Excel que no es igual que otros. Fíjate que aquí me dice matriz y luego pone un punto y coma. O sea, dice que los argumentos se separan por punto y coma. Cuando el Excel se separa por coma, ahí mismo aparece una comita. Es como para saber cuál de los dos usar, porque hay algunos Exceles. Por ejemplo, yo tengo uno que está como con un Excel gringo, algo por el estilo, ¿no? ¿Sí? Y en Estados Unidos normalmente pues separan es con coma los argumentos. ¿Listo? Entonces es mejor fijarse y el mismo Excel como que le sopla a uno lo que uno tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, el primer cuartil y aquí sería el tercer cuartil, ¿no? Vamos a ver. No los he calculado, solamente estoy escribiendo. Entonces, el primer cuartil sería un percentil, pues le pongo el percentil 25, ¿no? Es lo mismo que el primer cuartil. Y nos da 0. Y si yo pido aquí el primer cuartil, que es poniéndole cuartil, pero pongo 1, el primero, ¿me da? 0 también, eso está bien. Y aquí para tercer cuartil sería el percentil 75. Entonces aquí pongo 75%. ¿Sí? Y cuartil pues es el tercero. Fíjense que las respuestas son exactamente las mismas que tenemos acá, ¿no? Las de la tabla de frecuencias, ¿sí? No hay ningún inconveniente en este caso, ¿sí? Ahora, este pedacito es solamente una explicación como un poquito técnica, o sea, los que no estén interesados pueden ignorarme los próximos 4 minutos y ya está, ¿listo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay diferentes funciones de Excel? ¿Sí? Bueno, en este caso, cuando tenemos poquitos valores y se repiten bastante, estas funciones nos van a dar el mismo resultado. ¿Listo? ¿Por qué? Vamos a pensar un momentito, ¿qué significaría, no sé, el percentil 58? ¿Sí? ¿Cuántos datos hay? Hay 5.226 datos en este caso, ¿sí? Un percentil prácticamente es una posición de menor a mayor, ¿sí? La posición 58% entre todos los datos, ¿sí? Cuando están ordenados de menor a mayor. O sea, la que está en la posición en toda la lista de datos, en el 58%. Eso es lo que significaría el percentil. Entonces, ¿cuál posición sería esa? Yo diría, bueno, yo cojo 58% y lo multiplico. Perdón que haga esto porque sí, con contar es suficiente. Por el número de datos, ¿sí? Y me da que es la posición 3031,08. ¿Sí ven el pequeño detalle? Que no es un entero. Si yo ordenara, eso sí lo voy a hacer solo para mostrarles cómo es la idea básica. Si yo ordenara de menor a mayor, ¿sí? Y busco la posición 3032. ¿Por qué la 3032? Ustedes me dirán. Porque es justamente... La primera fila es 1, es la de cabezados. O sea, tengo que empezar a contar a partir de la segunda. ¿Sí? Pero busco la fila 3032 y voy a buscar el valor que sea. ¿Sí? Tiene que ser el valor 2, y lo vamos a ver.
Mirémoslo porque tiene que ser así. Entonces bajo eso, me va a tocar bajar un poquito. Ta, 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 ta. Ah, sigan. Debe haber escogido un percentil más pequeño. O una base de datos más chiquita. Hay otra función que es la función fila, yo sé, pero ya que sí, que también nos hubiera servido. 3032. Ah, de buscar. Pero mira, está ahí. Sí, es 2. O sea, la posición, el número que está en la posición 3032 es un 2. Pero fíjense algo bonito. También el de la 3033, que sería una duda que tendríamos, también es 2. ¿Listo? Ahí está el punto. Como estas dos posiciones, que es donde está el intermedio, son el mismo número, cualquier método que utilicemos nos va a dar lo mismo. ¿Qué pasa cuando no? Porque eso pasa mucho en variables que tienen muchos valores posibles. Tal vez este sería un 3,7 y el siguiente un 3,9 o algo por el estilo. ¿Sí? Está entre esas dos posiciones. Ahí está el lío. La definición matemática se quedaría con el más bajo y ya está, como yo ya les mostré. Y ya está, esa es la definición matemática. Pero las otras dos definiciones que tiene Excel, por definición, lo que hace es promediarlos. Y los promedia de manera distinta, porque ahí es donde no se ponen de acuerdo los estadísticos. Y hay 9 maneras distintas. ¿Listo? Solamente para que sepan por qué pasa eso. Porque la posición no queda clara, no está ni entre este ni este. Entonces, ¿cómo promedio estos dos números? No se han puesto de acuerdo. El matemático simplemente se queda con el más bajo y ya está. Pero los estadísticos no. Y ahí está el lío. ¿Listo? ¿Sí me entienden? O sea, solamente que me entiendan la idea de por qué está esta como indecisión en la definición. Bueno. Pero nosotros entonces nos quedamos. Cuando yo les pregunte en un examen, les diré, usen la función .in. Créanme que les diré exactamente eso. O basado en la tabla de frecuencias por la definición matemática. O sea, yo seré claro, porque sé que técnicamente hablando, los percentiles pueden estar definidos, o sea, se pueden calcular de maneras un poquito distintas cuando tenemos esta situación. ¿Listo? La matemática sería de 3036. Es la posición 3031, no más. La más, o sea, porque me dio 3031 punto algo, no importa. El matemático ignora el punto algo y se queda ahí. Ah, no, perdón, de hecho, no. Es la posición 3032, perdón. Es la que quería matemático. Porque quiere decir que está un poquito por debajo y todavía no alcanzó a llegar ahí. Él subiría uno más. Es la 3032 la que haría. Pero bueno, es eso. O sea, el matemático sí se queda con una entera y listo. No molesta. Los estadísticos dicen, ay, no, pero es que quedé un poquito antes. Promediemos estos dos números a ver qué pasa. Y bueno, claro, eso, dependiendo de cómo ustedes escojan hacerlo, pues da un valor distinto. Esa es la esencia de lo que está pasando acá. Y por eso hay un punto INC y un punto ESC, literalmente. Que son los dos métodos de Excel. Les digo, R tiene otros 6 más. Sí, o sea que, ¿para qué me pongo a dictarlos todos? Nos perdemos la clase hablando de maneras de calcular percentiles. No vale la pena. ¿Listo? Entonces, eso era todo, o sea, como para la idea de por qué estamos teniendo estas incongruencias. Fíjense que hasta ahora, de hecho, no hemos ni siquiera calculado un solo porcentaje ni nada, sino solamente aprendimos a calcular estos conceptos de valores numéricos con la lista de datos. Ahora sí. Medio. ¿Listo? Es que ya es una función 64. No, eso es muy fácil. Hay una función promedio. Listo. A ver, a propósito. Bueno, se selecciona toda la columna, ¿no? Se llama la función promedio. Eso así de sencillo. Y ya está. ¿Sí? Ahora, le doy el bonus y me dice cómo lo calcula, pero en la tabla de frecuencias. No, pero ya, si no, no. Entonces no. Si me dicen, mire, se hace así y ya. Pero eso es lo que vamos a ver, justamente. Ya sabemos que, bueno, aquí es muy sencillo. Casi todos los métodos de cuando tenemos la lista completa de datos es casi la función con el nombre, sin tanto inconveniente. Promedio. ¿Sí? Pero aquí no podemos. ¿Sí? Cuidadito porque yo sé que ustedes a veces salen con cosas por el estilo. Dicen, promedio. Y hacen cosas como, promedio. Sí, literalmente los he visto en exámenes hacer eso y cogen los valores. ¿Cómo? Sí, dígame, muy bien. La suma de todos los datos dividiendo la cantidad total. Pero ¿cómo va a sumar todos los datos ahí? Si me muestra cómo se suman los datos. Ya lo había visto en esta. Ay, yo sé, pero ¿cómo suma todos los datos? Una muestra. No, pues la tabla de frecuencias. Por eso misma.
No, esa es la Ah, pues listo. Pues. Trabajen en esta y pues y calculan el promedio. Eso es lo que les decía. No en la otra. La otra, ponga función promedio y ya está. Y consuma a No, dos no, no, funciones. porque es que yo lo hacía porque me lo hacía. Más me hacía hacer más. O sea, bueno, claro, bueno, de todas maneras la definición no está mala. Hagamos lo siguiente para que ver, porque el promedio es eso, la suma de todos los datos dividido en el total de datos. Veremos que esa definición se cumple, pero en Excel. ¿Cómo lo haríamos? Antes de seguir con el método de frecuencia, de tabla de frecuencias. Lo que haríamos acá es, como para mostrar este método, que es como muy indirecto por definición, cojo suma, ¿no? La función suma no suma todos los datos, ¿verdad? Suma de todos los datos. Y divido en contar, que es la función que me dice cuántos datos hay. Contar todos los datos. ¿Listo? O sea, la suma dividido en el número total de datos me da exactamente lo mismo, como era lo que podíamos esperar. Porque esa es la definición de promedio. La suma de todos los datos dividido en el número de datos que hay. ¿Listo? Y aquí podríamos decir que esto es por definición, ¿no? Como por... O sea, es bueno, o sea, aquí estos añadidos de acá es como otros métodos como para confirmar ciertas cositas conceptuales con Excel. Pero nos podemos quedar con el método más sencillo aquí, ¿no? Es la idea. Entonces, eso es aquí, pero la pregunta es, ¿y si yo solamente tengo esta tabla, no tengo la lista de datos, cómo calculo el promedio? ¿Alguien tiene una idea? Promedio con el valor de las edades. ¿Cómo? Promedio, el número de valor de las edades. ¿De las edades? ¿De los años? No, o sea, fíjense, la respuesta no es esta. No van a poder hacer esto, ese no es el resultado. Eso da 3, y recuerden que el promedio no es 3, el promedio es 1,63, etc. No sirve. Tiene que daros lo mismo. Bueno, en este caso se hace lo que se conoce como un promedio ponderado, y es algo que ustedes ya conocen porque ustedes lo calculan cada vez que calculan una definitiva de un curso, o cuando quieren calcular su promedio, etcétera, lo hacen de esa forma. O sea, por lo menos ustedes saben calcular sus notas, deberían saber que es un promedio ponderado. Cuando yo les dije que en el primer corte, la mitad del corte vale el primer examen, ¿sí? O sea, hagamos ese ejemplo, como ustedes, para comenzar la idea. En este corte tenemos lo siguiente. Un medio es o sea, la mitad es el examen, ¿verdad? Un tercio es el taller, ¿sí? Podemos decirlo así, examen, taller y PIF. Digamos que sean apenas estas tres. Puede que haya un quiz ahorita, pero no importa, quedémonos con estas por el momento. Y el PIF es un sexto, porque es 5% de 30%, eso es un sexto, ¿listo? Esos son los pesos, yo se los di. Los podemos poner en porcentaje sin ningún problema, ¿no? Yo tengo esta lista. Y supongamos que usted sacó 4 en el examen, 5 en el taller y 4,5 en el PIF. ¿Cómo calcularía la definitiva del corte? Fíjense que esa es la situación muy similar. Porque yo tengo estas frecuencias relativas y tengo estos valores. Es la misma situación, se los digo. Lo que se llama un promedio ponderado, literalmente. Sí, una opción sería, una cosa que ustedes podrían hacer es esto, coger este porcentaje y multiplicarlo por esto, ¿sí? Extender esa tablita hasta acá, es lo que aporta cada una de las notas a su definitiva. Y luego sumar eso. ¿Listo? O sea, ahí la definitiva le quedan 4,4, por ejemplo. Pero hay una manera más rápida de hacerlo. Se llama suma producto. ¿Listo? Y ustedes harían lo siguiente. Pues suma producto de esto, punto y coma, con las notas. No más. Literalmente lo que estamos ahí haciendo, multiplicando uno por uno, luego sumándolos en total. Y obtenemos el total. Y da lo mismo. ¿Listo? Así es que se calcula un promedio. Se llama un promedio ponderado porque es... ¿Ponderado en qué sentido? Porque cada uno de estos valores aporta un porcentaje distinto. Es lo que se llama el peso. El porcentaje relativo de cada uno de ellos. Entonces ustedes cogen aquí, igual, suma producto de los valores, ¿sí? Punto y coma. La frecuencia relativa, no se olviden que es esa la que les da como el peso relativo de cada uno de los valores. Y lo cierran. ¿Ven? Exactamente el mismo número que nos dio en la lista completa de datos. ¿Listo? Entonces, ya saben, si ustedes quieren calcular una definitiva rápida,
Ya saben un método de una. De hecho, yo lo hago todo el tiempo así. Cada vez que yo quiero... Cuando les califique el PIF, yo voy a hacer exactamente eso. Cojo una suma producto de pesos del uno y del otro, lo multiplico por 5 y ya. Literalmente lo hago así en Excel para ahorrarme trabajo de hacer las cuentas manualmente. ¿Listo? Entonces, bueno, ya saben por lo menos un truquito rápido para hacer esas cosas en Excel de una definitiva. Y fíjense que por lo menos es un concepto que entonces, al menos para calcular notas sirve. Por supuesto que no solamente es para eso. ¿Sí? Entonces... bueno, aquí fuimos capaces de producir ese concepto, ese número, el promedio. A propósito, lo de las definiciones, o sea, la parte conceptual la vamos a discutir un poco más adelante. Conformémonos ahora como aprender a calcular, ¿listo? Ahorita en la segunda parte de la clase hablaremos un poco más de lo que significa, ¿sí? Y distinguir un poquito las cosas. Por el momento quedémonos con aprender a calcular, ¿listo? Entonces, yo voy a dejar este ejemplo porque me parece que vale la pena que lo dejemos ahí, ¿no? En el Excel, como de ejemplo definitivo, sí. El primer corte, ¿no? Entonces lo dejo como ilustración. Ahora, hasta ahora hemos calculado promedio. Tenemos que calcular otras cosas. Hay algo que se llama varianza. ¿Listo? La varianza, las definiciones dejémoslas para más adelante. Por el momento, repito, aprendamos a calcular. Pero aquí la varianza tiene un problema. Varianza, hay dos definiciones de varianza. Una que se llama poblacional y otra que se llama muestral. Y no son las mismas. Es un detalle pequeñito, pero desafortunadamente son distintas. Entonces toca decir varianza poblacional primero. ¿Listo? Entonces, aquí la función se llama var.p, no tiene más. ¿Sí? P de población. En inglés, de population. ¿Sí? Entonces, var.p, seleccionan todos los datos y se acabó. Ese es el método fácil. Ahora sí presten mucha atención porque ahorita vamos a tener que calcularla de otra manera. Y ahí sí, o sea, con la tabla de frecuencias no es tan sencillo. ¿Listo? Hay dos métodos, no quiero enseñarles sino uno porque si no se me confunden. Digan A o B. Ya. Uno se va por desviaciones cuadráticas y otro se va por calcular el segundo momento estadístico. Cualquiera. Gracias. Bueno, veamos los dos entonces. A ver. Entonces, bueno, para eso entonces, como vamos a ver los dos métodos, vamos a tener que hacer dos columnas extra a esta tabla de frecuencias, ¿listo? Pero vamos a ver. Hay veces que a usted, normalmente les gusta más el de métodos, el de momento cuadrático. Voy a empezar por ese. Voy a poner valor al cuadrado. ¿Listo? Otra columna. La otra columna que voy a poner que es distinta se va a llamar desviaciones cuadráticas. ¿Listo? Fíjense que son dos métodos distintos. Por eso se calcula así. Entonces, vamos a poner aquí como cálculo de la varianza poblacional, ¿no? Estamos aprendiendo a calcular la varianza poblacional, pero en una tabla de frecuencias, ¿sí? Y este método no es tan sencillo. Entonces, por valor esperado, o por segundo momento estadístico, se llama así. De hecho, el promedio se llama primer momento estadístico, tiene otro nombre ahí raro, ¿sí? Ese sería el segundo momento estadístico. ¿Qué hago yo? Ese segundo momento estadístico tiene se expresa de esta forma rara. Lo voy a dejar así. Para segundo momento estadístico. Y es el valor esperado de x al cuadrado. Tienen que ponerlo ustedes, es simplemente para que yo lea el nombre matemático bien, se llama así. Segundo momento, ¿sí? Así, ¿y cómo lo hago? Primero, fíjense que aquí yo valor al cuadrado. ¿Ustedes qué creen que tendría que hacer? Cojo el valor y lo elevo. Este simbolito yo sé que les queda difícil, es un acento.
Sí, se llama acento circunflejo. En el portugués o en el francés se pone sobre vocales. ¿Sí? Debido a eso, su teclado muy posiblemente se comporte como una tilde. Que si usted lo escribe, no lo va a poner inmediatamente, sino pone espacio. ¿Listo? Búsquenlo su teclado, traten de sacarlo. Significa elevado a en Excel, ¿no? Es la manera como se escribe la potencia. Y le pongo 2. O sea, es valor elevado al cuadrado. Yo no lo quiero en porcentaje, ahorita le quito eso porque eso está feo. ¿Qué le pasa a Excel que cree que esto es un porcentaje? No, lo quiero como un número y como un número entero. O sea, esto no es gran cosa. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Pues 16. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Pues 25. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es generar una columna de los valores al cuadrado. ¿Sí la tienen bien? Entonces, este numerito de acá, de hecho, promedio lo voy a hacer, este se puede escribir también como EX, o primer momento estadístico, ¿sí? Y aquí, pues hago una suma producto muy parecida, pero con los valores al cuadrado. Entonces, como suma producto del valor al cuadrado con la frecuencia relativa. ¿Listo? Esa no es la varianza todavía. ¿Listo? Suma producto del valor al cuadrado con la frecuencia relativa. ¿Listo? Con tal, recuerden que yo todo esto se los comparto después, o sea que sí, o sea, el Excel, ahorita le pongo más colores y todo lo demás para que les quede más bonito de navegar. Sí. Pero este todavía no es el resultado. Si ustedes se miran la varianza, tendría que ser 2.36 no sé qué. O sea que todavía no es esto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que decir que varianza poblacional es igual, y ahí sí puedo ver si copio y pego porque es esta fórmula. Y quiero dejarla también escrita matemáticamente. Este es un resultado que se puede demostrar matemáticamente, pero no vale la pena demostrarlo, ¿sí? Fíjense, ustedes cogen el segundo momento, que es e de x al cuadrado, ¿sí? Y le restan el promedio elevado al cuadrado. ¿Listo? Mire, cogen el segundo momento y le restan el promedio elevado al cuadrado. Ese número siempre es positivo a propósito, eso también se puede demostrar. Es una desigualdad de las más famosas del análisis, se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. De por qué pasa eso, pero siempre es positivo. ¿Sí? Y ponen Enter, y ahora fíjense que sí me dio exactamente la misma varianza. ¿Listo? Este es el método por segundo momento estadístico. ¿Listo? Y lo vamos a dejar así como primer método. Listo, que se hace elegible. Listo. Ahora vamos a hacer otro método que sería por desviaciones cuadráticas. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí sí, esperado de las desviaciones cuadráticas. Literalmente. Que aquí, de una vez la vamos a obtener, pero ahí el problema es que tenemos que calcular esto bien, desviaciones cuadráticas. ¿Listo? ¿Cómo se calcula una desviación cuadrática? Es igual. Valor, dice, abren paréntesis, mucho cuidado porque si no les queda mal la fórmula. Abren paréntesis. Valor menos promedio, y el promedio está aquí, solito. Fíjenlo, por favor, porque si no les da mal la fórmula, porque tiene que ser la misma para todos. Valor menos promedio. Cierran el paréntesis y lo llevan al cuadrado. Eso se llama desviación cuadrática. Es una manera de medir el valor que tan lejos está del promedio. O sea, le calculan la resta, lo llevan al cuadrado, básicamente. ¿Sí? Y eso se llama desviación cuadrática.
Aquí Excel insiste en ponerme todo esto porcentajes, vaya a saber no por qué. Da una tabla y ahí sí hay números muy decimales, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Fíjense que cuando están más lejos del promedio, pues son más grandes, y cuando están cerca del promedio, que es 1,6, son más chiquititas, ¿sí? Es eso. Pero ahora, ¿qué hago yo? Hago una suma producto también. Igual, o sea, es que todos son valores esperados, pero es suma producto entre estas desviaciones cuadráticas y la frecuencia relativa. Fíjense que todos los valores esperados es una suma producto con una frecuencia relativa. Siempre he hecho. Es una definición que les podría decir que es así. Siempre es así. Si yo hago esa suma producto entre desviación cuadrática y frecuencia relativa, mire, me da exactamente lo mismo. ¿Listo? Ahí sí voy a hacer pausa porque yo sé que estos dos métodos son... No, de hecho, como vieron los dos. ¿Listo? ¿Cuál prefieren? No sé. Ambos tienen sus peros. En este se separan pasos como que en fórmulas más chiquititas y ya. Este otro es un paso de una, pero hay que saber definir esa fórmula, la que es más difícil. Entonces, no sé. Por eso les digo, no, hasta ahora pedagógicamente no sabía cuál de los dos es más difícil que el otro. Creo que son iguales de difíciles. Ustedes escogerán cosas diferentes. Son equivalentes. Completamente. ¿Se acuerdan que obtenemos el mismo valor? ¿Ya todos lo pusieron o pusieron esto acá? Repito, esto, créanlo o no, uno a veces va a tener que hacer análisis estadístico, o sea, le van a presentar ahora los datos de esta forma, ¿sí? No siempre le van a dar la lista completa. Y les repito, para que uno pudiera utilizar la otra función, tendría que escribir, porque eso se los tengo que aclarar, tendría que escribir 1851 ceros, 854 unos, 789 dos, haciendo una columna, y ahí sí aplicar la función de Excel promedio o var.p. Eso tampoco es muy práctico que digamos, ¿no? Entonces hay que aprender también de esta manera, desafortunadamente. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o quisiera que le colaborara con los cálculos? ¿O prefiere mirar después en el Excel de clase? Pues eso es algo ya un poco más opcional. Aunque deberían hacerlo ahorita porque pues le van a hacer preguntas de hoy. Entonces... Bueno, aunque yo les comparto el archivo de todas formas. Listo. En el receso. De hecho... Ya, sí. Terminemos una cosita rápido. Una vez tengamos la varianza, ¿cómo se calcula la desviación estándar? Ahí sí, no les voy a dar por... rápido. Los que vieron estadística 1. ¿Cómo? Si yo tengo la varianza, ¿cómo calculo la desviación estándar? Igual, o sea, la fórmula... No, tengo el número de varianza. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo calculo la desviación estándar? ¿Pero en Excel? Sí, pues de hecho es con una calculadora también. Pues es igual a raíz de la varianza poblacional. ¿Cuál es? Entonces, Cortés. José Mateo. Listo. Sí. Efectivamente, acuérdense una cosa siempre. O, dice de otra forma. Nunca se les olvide, por lo menos así. O sea, estos dos números son prácticamente la misma cosa. Uno es el cuadrado del otro, o bueno, la raíz cuadrada, dependiendo de cuál estoy hablando al principio. ¿Sí? No más. La varianza siempre es positiva, por lo tanto siempre va a poder calcular la raíz cuadrada sin que sea un número imaginario. Por supuesto, las raíces cuadradas negativas existen, pero ustedes no manejan muchos números complejos que digamos usualmente. Son importantes, pero no para este contexto. ¿Sí? Entonces, pues apliquemos esto. Estamos en esta situación. Conozco la varianza y quiero calcular la desviación estándar. Entonces, desviación estándar poblacional. Fíjense que
como hay una varianza poblacional, hay una desviación estándar poblacional. Yo cojo y digo raíz cuadrada, dice raíz nada más. Ustedes ponen la función raíz de este número. ¿Está? Por supuesto, Excel tiene una función. Sí. La conocen muy bien los que ya vieron. Aquí me toca escribir completico. Desviación. Para que no se digan que es desviación, pues desviación estándar. Desvest.p de toda la tabla de datos. Y aquí les demuestro, si yo saco la raíz cuadrada del de arriba, ¿no? El mismo número, ¿no? O con lo que es igual, si yo cojo la desviación estándar y la elevo al cuadrado, me da la varianza, ¿no? Es como para mostrarles pues, que son prácticamente el mismo número. Hagamos un recesito hasta las 1:30 para irnos un poquito más temprano, ¿listo? Ya está.